8:09 y panameña, Panamá necesita tu voz, una voz libre de violencia política de género. Que nada te detenga por más mujeres con una mejor democracia. Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo. Son las 8:09. Vamos a conversar a esta hora con José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista. Buenos días, don Blandón. Bienvenido a Radio Panamá. ¿Cómo avanzan? Se ha hablado mucho de una coalición. Ya han terminado todo el proceso de primarias, pero hay un plazo para definir alianzas, definir vicepresidentes. ¿Qué tanto se ha conversado o se ha negociado entre los diferentes partidos políticos sobre esa alianza? Muy buenos días. Nuevamente, siempre gracias por la oportunidad. Bueno, en el caso del Partido Panameñista, el Directorio Nacional, este lunes que acaba de pasar, tomó la decisión de convocarse a sí mismo al directorio para el sábado 16 de septiembre, sí, para ese día aprobar la alianza. La alianza que al final el directorio determine de la cual vaya a formar parte el Partido Panameñista. Nosotros hemos estado conversando, como lo he dicho, con el Partido Cambio Democrático y el Partido País, más mantenemos las puertas abiertas para conversar con otros colectivos y hacer lo que hemos llamado una gran alianza. Así que esperamos en los próximos días tener muchas conversaciones en ese ánimo de hacer una gran alianza en donde haya coincidencia de propósitos, por ejemplo, alrededor de la convocatoria de una constituyente para cambiar la constitución, de adoptar medidas urgentes tan pronto inicie el nuevo gobierno para generar empleo, reactivar la economía, para enfrentar el problema de la caja del Seguro Social, para comprometernos con una agenda anticorrupción. Yo creo que aquí las iniciativas que hay que presentar para fortalecer la transparencia en la administración pública y combatir la corrupción son claras y conocidas desde hace tiempo. Lamentablemente, en estos 4 años no se presentaron esas iniciativas que todos los que fuimos candidatos suscribimos un documento de un pacto por la transparencia. Sin embargo, este gobierno no presentó ni una sola de las iniciativas que aparecen en ese pacto. Ahora, ¿esa directiva va a aprobar la alianza como tal o va a aprobar si el panameñismo va a la cabeza o no va a la cabeza? ¿Qué tanto se va a aprobar esa o va a aprobar que se negocie con los partidos, la coalición de oposición? La directiva aprueba la alianza y la nómina presidencial. La nómina. Y ya se ha decidido si el panameñismo no va a ir arriba, si va a ir de Cuando segundo. eso, cuando eso se decida, puedes estar seguro que ustedes lo sabrán. Pero eso De no se ha primero. decidido. Ok. ¿Y qué busca esa alianza? Inclusive escuché que también podría incluir al expresidente Torrijos. ¿Eso es cierto? Más que hablar de personas, hablemos de partidos. Yo creo que la conversación con el Partido Popular y el movimiento, el partido que se llama Movimiento Otro Camino, son Ujú. conversaciones que deben darse. ¿Se dé o no se dé una alianza? Creo que hay que conversar. Hay muchos puntos en común, hay otros puntos en los que diferimos, pero yo creo Ujú. que la coyuntura que vive el país y sobre todo los retos a los que se enfrenta el próximo gobierno hacen importante que no perdamos la capacidad de sentarnos a conversar y de buscar puntos de consenso. ¿El exceso de candidatos beneficia realmente o matemáticamente al PRD? No necesariamente, pero yo creo que perjudica al país al final. 10 candidatos presidenciales hacen posible, al menos matemáticamente hablando, que alguien pueda llegar a la presidencia de la República con menos del 30% de los votos. Y eso definitivamente, a nuestro juicio, no es bueno para el país, más cuando los retos a los que nos vamos a enfrentar en el próximo quinquenio incluyen medidas que van a ser difíciles, que no van a ser populares, muchas de ellas, porque lo que se haga con la Caja del Seguro Social no va a ser fácil tomando en consideración el nivel del déficit que hoy en día hay en el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. Entonces, eh, reducir el tamaño del Estado y lo que nos cuesta hoy
una planilla abultadísima, realmente también son decisiones que no van a ser fáciles, porque hay gente que se beneficia de esta situación. Lo he dicho varias veces. Yo estuve en la Asamblea Nacional y el último año, 2014, en que fui diputado, el presupuesto de la Asamblea eran 62 millones. Nosotros estamos hablando que el año pasado, con todos los créditos adicionales que le dieron a la Asamblea consumió 243 millones de dólares el año pasado. 4 veces más que hace 9 años. Eso no tiene ninguna justificación, y menos en un país donde hay tantas necesidades. Pero lo que se alega es que el Producto Interno Bruto creció y que eso le permite tener esa deuda, la venta de emisión de No, bonos, y que mire, eso yo lo que fui ha permitido es tener ese margen de deuda. ¿Qué nos que dice va, usted? no, no hay nada que justifique que una institución como la Asamblea Nacional tenga más de 9.000 funcionarios y un presupuesto más grande que el Gorgas o la Senacit, que cumplen funciones importantes para la investigación y la salud de los panameños. Entonces, mira, ayer nosotros estuvimos en un evento que organizó la Cámara de Comercio de Agenda País para hablar quizás uno de los temas más importantes para el futuro de Panamá, que es la educación. Y ahí compartían unas cifras que son vergonzosas, escandalosas, dado el presupuesto que tiene nuestro país. Aquí hay más de 500 escuelas funcionando sin agua potable, más de 400 escuelas funcionando sin energía eléctrica, más de 2.300 escuelas, 2.300 escuelas sin internet en esta época. ¿Cómo hicieron esos estudiantes y esas escuelas ahora cuando la pandemia, que todo era por vía digital? Entonces, ponerle internet a esas escuelas, electricidad a través de paneles solares y agua, estoy seguro que no cuesta más que el sobrecosto que significa para el país el presupuesto inflado de la Asamblea Nacional de un año. Pero Quítale ayer 100 millones de dólares a la Asamblea Nacional y puede resolver, no tengo la menor duda, por lo menos el agua potable y la electricidad para todas esas escuelas que hoy no tienen. ayer el vicepresidente José Gabriel Carrizo nos visitaba acá en Radio Panamá y decía que el presupuesto más grande en educación lo ha hecho esta administración y que ya la estrella estaba empezando a brillar. ¿Coincide usted con lo expresado ayer Bueno, el el... presupuesto, puedo coincidir en el que el presupuesto más grande para educación va a ser el próximo año 2024, en donde este gobierno lo va a ejercer por 6 meses. Pero aquí hay un tema y una preocupación. Ese presupuesto de 32.000 millones, ¿realmente se va a recaudar el dinero? ¿Cuánto de eso va a ser deuda nueva? ¿O simplemente es un mecanismo para tener más que gastar en los primeros 6 meses del próximo año? Porque en Y, un año de elecciones, el gobierno que está saliendo solo puede gastar en sus 6 meses el 50% del presupuesto. Entonces, si ayer, tú lo sí, inflas de 27.000 a 32.000, lo que le estás dando al gobierno saliente es la oportunidad de poder gastar más plata y que el próximo gobierno vea de dónde recoge la plata adicional. Y si no la recoge, entonces se queda sin dinero para funcionar, ni mucho menos para invertir. Entonces, ese es el riesgo de ese presupuesto si no está fundamentado en expectativas reales de recaudación. ahora también no se conoce temas puntuales como viáticos, como el tema de viajes, nada de eso ha sido publicado, no se tiene claro, y sobre todo uno que es en toda la administración, en las consultorías, no está claro en el presupuesto. Por supuesto, a eso me refiero cuando digo que nosotros, como el próximo gobierno, nos va a tocar tomar decisiones que quizás no van a ser populares con algunos, pero que son necesarias para la mayoría, que es reducir el costo del funcionamiento del Estado.
Aquí hay gastos que son superfluos o innecesarios simplemente, y que si tú comienzas a cortar toda esa grasa, vas a liberar recursos para poder hacer lo que realmente es importante, como dije, Ujú. tener las escuelas mínimamente con luz, agua e internet. Ahora, ustedes, entre las propuestas de José Isabel Blandón, el tema de la partida discrecional, y hablando un poco de dinero, siempre se ha cuestionado esto. Nadie, no hemos escuchado a mucha gente hablar sobre si la van a eliminar, si van a hacer un manejo más transparente. ¿Cuál sería la propuesta en esa coalición de José Isabel Blandón en cuanto al uso de la partida discrecional? Nosotros hemos hablado de eliminar la partida discrecional. Yo creo que las partidas para atender emergencias, como puedan ser un incendio o Dios no lo quiera, un terremoto, son partidas que deben estar en las instituciones que deben atender eso, como por ejemplo el sistema de protección civil, no en la presidencia de la República. Y que la presidencia de la República no debería estar patrocinando tunas de carnaval, ni cosas por el estilo, ni operaciones eh, de banda gástrica a nadie. ¿Me explico? Entonces, esas son situaciones que no se tienen que repetir en nuestro país. Como lo ha dicho mi esposa también, yo creo que el despacho de la primera dama no debería tener un presupuesto propio. Nadie elige a la primera dama, elige al presidente de la República. Por otro lado, eh, tú tienes el tema de los viáticos y demás. Ujú. Es algo que yo propuse siendo diputado. Nunca se me aprobó en la ley de presupuesto, pero cuando a ti se te da un viático para representar al país en el exterior, tú deberías, al regresar al país, presentar la factura de todo lo que gastaste con esos viáticos y aquello que no gastaste lo tienes que regresar. No, eso no es Una ¿cómo te ganancia. digo? Como un adicional a tu salario que te lo queda para lo que a ti te dé la gana. Pero eso es lo que pasa en este país. Ahora, también el tema de medicamentos. Aseguran que durante 40 años nunca se habían hecho nada y que ellos han enfrentado el problema de los medicamentos del seguro social y los precios, sobre todo, que es una queja que hacen los panameños que enfrentan a diario. ¿Comparte usted esa opinión de que se ha mejorado el tema de los medicamentos en Panamá? Mira, yo creo que se han tomado medidas. Si esto significa que se ha mejorado, está por verse. Y habrá que preguntarle principalmente a los que van todos los días a la Caja del Seguro Social o a los centros de salud del Ministerio de Salud si hoy hay más medicinas que antes, ¿no? Yo todavía escucho de personas que lamentablemente han fallecido esperando una operación para la cual se necesitaba una medicina que nunca llegó. Y tenemos la situación que actualmente se está dando y que están denunciando médicos internos y médicos residentes, en donde no existen los insumos, no se les está pagando sus salarios y además están teniendo que doblar y hasta triplicar turnos, poniendo en riesgo su vida y la vida de los pacientes que están atendiendo. Bueno, se denunció que se estaban vendiendo hasta los turnos. Salió luego un homicidio Sí, en el... los médicos al no poder cobrar su salario estaban empeñando su cheque. Y los propios funcionarios del ministerio haciendo negocio con eso. Y yo no he escuchado al menos alguna declaración de parte del Ministerio de Salud para hablar de eso, pero es que mira, ayer que estaba en el foro este de la Cámara de Comercio de Agenda País, Ujú. me acompañaba un copartidario que es educador, director de escuela, y me decía, estamos en el mes de agosto y las escuelas todavía no han recibido ni una sola de las partidas del FESE que corresponden a este año. Y hay algunas que todavía no han terminado de recibir lo del año pasado, 2022. Entonces digo, cuando uno gobierna siempre es importante no escuchar solamente a los que están a tu alrededor. Como decimos en buen panameño, siempre uno termina rodeándose de un montón de manzanillos que te dicen que todo está bien.
hay que tener la capacidad de buscar siempre, escuchar a la gente que no depende de ti, Claro. que no trabaja contigo, que no cobra un salario gracias a ti, ir a visitar a los lugares y escuchar a los usuarios de los servicios. Oye, retomando un poquito el tema de las alianzas y de las conversaciones, ¿estaría José Isabel Blandón dispuesto a conversar con el señor Arrocha, que fue por la candidatura independiente, con Kathleen Levin, que bueno, esa sí salió del partido panameñista, y de que se sume ese caudal o esa firma que, bueno, sí, todos hemos hablado que no necesariamente las firmas representan los votos, de que se sumen a esa coalición de oposición tanto Levy como el señor Arrocha? Mira, primero nuevamente, las firmas no son votos, pero yo lo he dicho en más de una ocasión. Conversar siempre voy a estar dispuesto a conversar. Yo creo que uno debe conversar hasta con sus adversarios y enemigos, más con las personas que conoces, que han sido amigas, conocidos, con los que no tienes una animadversión. Porque al final, para gobernar, tú tienes que construir consenso. Y los consensos no se construyen entre los que están de acuerdo. Los consensos se construyen entre los que están en desacuerdo. Y para eso hay que hablar, ¿no? Y yo siempre estaré dispuesto a hablar, a conversar y a buscar construir consenso. Hace tiempo aprendí que uno debe buscar concentrarse siempre en los puntos de acuerdo y no en los puntos donde hay desacuerdo. Inclusive A el propio, través de los puntos de acuerdo comienza a construir un consenso. por ejemplo, ¿le pareció que el señor Adolfo Valderrama dio un paso en eso cuando desiste de esa candidatura y prefiere apoyar al candidato del panameñismo en el área de Chame? Bueno, a mí me parece que él tomó la decisión correcta en ese sentido. ¿Le parece entonces un paso importante para ese acercamiento que podría darse? Porque también en su momento había una diferencia, por lo menos en redes sociales, entre ustedes, ¿no? Mira, más que acercamiento, no acercamiento, yo creo que la decisión que él tomó fue correcta, ¿no? Parlacén, ayer finalmente fueron juramentados los hermanos Martinelli. ¿Cómo votaron los diputados panameñistas? ¿No participaron? ¿Participaron? ¿Qué ocurrió realmente con los hermanos Martinelli? Sobre todo, pues al final se entiende que legalmente tenían derecho a esa juramentación. ¿Cuál fue la posición del partido panameñista? Bueno, en las dos reuniones que se hicieron de la bancada de Panamá, acá en Panamá, el único diputado que el panameñismo tiene al Parlacén es Alcibiades Vázquez Velázquez y él no asistió. La reunión de ayer entiendo que era una reunión de directiva de Guatemala, eh, donde ellos participaron vía Zoom. Y entiendo que no hubo la participación de la bancada de Panamá, sino más bien la directiva de allá. No, yo sí he dicho, y no lo he dicho ahora por esta situación coyuntural, sino desde hace por lo menos 15 o 20 años atrás, que Panamá debiera salirse del Parlacén, y lo apoyamos cuando se hizo en el 2009. Que luego la Corte Suprema de Justicia, en un fallo para mí cuestionable, decidió que esa salida del Parlacén había sido inconstitucional, ¿no? A eso iba. ¿Cuál sería su propuesta para salir del Parlacén y que nuevamente no caiga en ese tema de inconstitucionalidad? Porque sí hay quienes les interesa mantenerse en el Parlacén y no ni siquiera por lo que representa para Centroamérica, sino por lo que representa a la hora de mantener para algunos impunidad, y no enfrentar a la justicia. Mira, yo creo que la idea de tener un foro regional no es una mala idea, pero después de tantos años, fíjate, yo coyunturalmente estuve en la instalación original del Parlacén, ¿no? En aquel entonces asistí junto con el que era el presidente de la Asamblea Nacional de Panamá, Marco Amelio, como parte de la delegación que le acompañó a ese acto histórico, como lo fue en ese momento, pero realmente el Parlacén ha sido cuestionado casi desde su origen por ese tema
de la impunidad por un lado y por el otro tema de que sus decisiones no son vinculantes a nivel regional. Se tendría que haber una reforma en el sentido de corregir esos dos aspectos que han sido los que más han sido criticados. Por un lado, que no le dé esa impunidad a sus miembros y por el otro lado, que realmente lo que haga tenga más impacto en la región, buscando el mecanismo que lo haga posible. Pero mientras eso no suceda, ahora mismo estar dentro del Parlacén no le trae mayor beneficio al país. Al menos esa ha sido mi opinión siempre. Ahora bien, hago la salvedad. Yo creo que es un error que mientras el Parlacén exista, no postular al Parlacén. Porque cuando tú no postulas, Ajá. no es que desaparecen las curules que tú no postulaste, otro las agarra, ¿no? Y otro las agarra como ocurre ahora mismo, que una de las curules por las cuales uno de los hijos de Martinelli es diputado al Parlacén, es de las que le fueron asignadas al Partido de Alianza sin que le correspondiera inicialmente, pero al no postular un candidato independiente, las curules que le hubiesen tocado a ese candidato independiente le tocaron, entre otros, al Partido de Alianza. Entonces, hay temas que uno tiene que también pensar en las consecuencias de las decisiones que uno toma, ¿no? Ya, ya para ir finalizando, entonces le da los tiempos, esta reforma electoral no le ejerce mucha presión a los partidos políticos al establecer márgenes muy pequeños para negociar temas de seguro que son importantes para cualquier tipo de alianza, las vedas muy largas, el tiempo de elecciones o de tema de campaña política como tal muy corto. ¿Cómo han sentido ustedes esta reforma electoral a la hora de negociar o de buscar una alianza política y también de ir rumbo a la campaña política? Mira, la lógica de la reforma en el periodo pasado fue reducir el tiempo de campaña porque entre menos tiempo de campaña, menos costosa una campaña electoral. Y por lo tanto hay menos barreras para que figuras que no vienen con un fuerte respaldo económico puedan entrar al torneo electoral sin tanta desventaja. La reforma que se aprobó ahora en este periodo ha echado para atrás mucho de lo que se avanzó en el periodo anterior. Porque adelantar tanto los tiempos y que nosotros estemos ahora en pleno mes de agosto con ya 10 candidatos electos y teniendo que decidir a más tardar el 30 de septiembre cuáles son las alianzas, esto es extremadamente perjudicial para el país, no para los partidos. Porque primero te obliga a hacer una alianza demasiado temprano. Aquí todavía hay mucha tela que cortar. Las alianzas deberían definirse en enero del año de las elecciones, no en septiembre del año anterior. Las candidaturas presidenciales bien pueden definirse como se definieron para las elecciones del 2019 en octubre, noviembre del año anterior a las elecciones. Es que ahora, teniendo candidatos ya desde agosto, aunque tú digas que hay una veda, eso es irreal. Porque desde el momento que ya eres candidato, la gente comienza a invitarte a las actividades, ven a visitar las comunidades, y tú no le puedes decir, no, ahora disculpen, yo regreso ahora en febrero. Entonces, eso en la práctica, ¿a qué lleva? A que comienza a haber gastos de campaña desde ya, aunque la ley y el Tribunal Electoral no lo reconozcan, pero es así. Y va a ser mucho más costoso y le va a dar ventaja al que tiene recursos propios para poder enfrentar este periodo de supuesta veda electoral. Entonces, todo lo que se avanzó, reitero, en reducir el tiempo de campaña, esta reforma lo echó para atrás. Y así que yo creo que
Estos aspectos del actual Código Electoral tendrán que ser revisados en la Comisión Nacional de Reformas Electorales después de las próximas elecciones. Bueno, muchas gracias, José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista, por conversar con nosotros aquí en Radio Panamá y hacer un análisis político de la actualidad. Son las 8:34 minutos. 8:34 minutos. Tú eliges 2024. Desde este momento,